experimento se llama el vaso que bebe solo y se necesita agua, un vaso, un plato, un mechero y una vela. Primero se mete el agua dentro del plato, se enciende la vela, se coloca en el centro del plato y se tapa con el vaso. ¿Y qué pasa? Que después el vaso empieza a beber agua por lo frío que está el agua y lo de dentro del vaso que está caliente. Y esto se intenta poner de la misma temperatura y hace que se apague la vela. Y cuando se apaga la vela, el calor ya se va del vaso y empieza a subir el agua. Mi maqueta se llama El sistema del agua. Vaig a explicar com va la pluja. El sol impacta en el mar i provoca el vapor. Després es va per a dalt i es forma el núvol. Després de 3 dies, hores o dies, baixa la pluja i plou. Impacta en el mar. I després torna i torna i torna fins que... Se repeteix, no, Álvaro? Sí. Molt bé. Bon dia, això és el meu experiment. És un anemòmetre. Serveix per medir la velocitat del vent. Això gira i quan comptem les voltes el podrem saber per aquesta velocitat. He posat aquí una cinta i aquí una altra perquè cada vegada que això passi fent la volta serà una volta. I ara medirem la velocitat. Jo, per medir la velocitat, per fer la força del vent, he tregut un secador. I això serà com la força del vent. He tregut això perquè això serà com un cronòmetre. I així el podrem medir. Comptaré la velocitat, quantes voltes fa en un minut, i així sabré la velocitat del vent. En un minut fa 63 voltes. Ara, si multiplicant 67 per 60, que és en una hora, sabrem la velocitat del vent. La fan una hora. Molt bé. Perfecte. Bon dia, el meu nom és Pau i vos presentaré el meu vídeo del meu experiment. I què has fet en el teu experiment? He fet l'experiment de l'aigua que surt, Que puja. que puja. Molt bé. I vinga, anem a veure-lo. Voy a enseñaros cómo por un cambio de presión atmosférica haré que el agua suba. Materiales: un mechero, un plato hondo y una vela, un vaso vacío y otro vaso con agua con colorante.
Bueno, primero primero se engancha la vela. Después se echa un poco de agua con colorante. Con esto basta. Y ahora se enciende el mechero. Y ahora vamos a tapar el vaso con... Ahora vamos a tapar la vela con el vaso. Bueno, mira, ahí. ¿Veis? Ha subido el agua. Esto se produce porque al consumirse el oxígeno se crea un cambio de presión y para igualarlo hace que el agua suba. Avui vull presentar el meu experiment, que el nom l'aigua ocupa un espai. Això passa perquè l'embut, aunque si no el veiem, té aire. I quan es posa dins l'aigua, pues l'aire es puja fins al guant. Fent que s'hinxi. Molt bé. Hola, el meu nom és Aroa i avui vos presentaré el meu experiment sobre el clima i espero que vos agradi. Bon dia, ara vos ensenyaré, vos mostraré el meu experiment del clima, espero que vos agradi. Primer tenim que fer voltes al voltant de l'espelma durant 10 o 15 segons. Al ficar el tossó al recipient d'aigua, l'aire atrapat dins l'interior del tossó s'entra ràpidament i disminueix la pressió. Es pot veure que el globus es va ficant a poc al tossó per empenyar la diferència de pressió. I això és el que passa. Hola, el meu nom és Aitana i avui us vull presentar el meu experiment que s'anomena el torbellí a la botella d'aigua. Ja no vaig a més. Això passa perquè l'aire d'aquesta ampolla puja a aquesta i fa un torbell, perquè se mou en cercle. Hola, soc Sara Hadin i avui us presentaré el meu experiment. Necessiteu
un pot de vidre, sabó i un poquet d'aigua. Hem que posar primer l'aigua, un poquet fins aquí, posar molt poc de sabó i ara os ensenyaré el tornat. Per favor. Claro. Com, Aquest és el meu profe Àngel, que jo, si no, se m'acaba. com que en sala té força, val? Què veurem aquí ara? Un tornat. Un tornat. Començam, I ben gran. Moll. Ho veus els altres? Sí? Anem a veure un poc més. Y aquest es el meu experiment. Hola, me llamo Arturo y hoy os voy a enseñar mi experimento. Este es el resultado. Ahora vamos a hacerlo. Necesitamos aceite, una botella con un poquito de agua, pintura o colorante alimenticio, purpurina si le queremos echar, y unas pastillas efervescentes. Vamos al resultado. Echamos un poquito de agua a la botella, abrimos la pintura y echamos un par de gotitas. No ha querido caerse, pero bueno. Ahora sí. Y ahora vamos a menearlo para que tenga el color. Como veis, y ahora le echamos aceite. Como veis, se separa el aceite y el agua y el colorante. Y ahora echamos la pastilla. Bueno, si le queremos echar purpurina, le echamos. ¿La veis ahí? Y ahora cogemos la pastilla, la partimos en trocitos, la echamos y la cerramos. ¿Lo veis? Las burbujas. I queda molt xulo. I ara si apagam el llum i li posam a baix una llanterna, brilla. I ara la meva profe m'ha prestat un mòbil perquè veieu com es brilla. Bon dia. Jo he fet la botella que respira. En aquest experiment, l'aire és fonamental. L'aire és una mescla de gasos que envolta la nostra Terra. Sin l'aire no podríem viure. L'aire és invisible i no fa olor. Per a aquest experiment he usat dues canyes, una ampolla, Dos globos? dos globos, un guant i plastilina.
Si ficam el guant, l'aire intern de l'ampolla fa que els globus es desinflin i que expulsin l'aire per les canyes. Si l'estiram, l'aire de l'ampolla fa que inflin els globus i això fa que l'aire ocupa espai. M'ho vol una altra vegada? Ostres. M'ho vol un parell de vegades seguides que ho vegem bé? Veus? Per què trobes que és això? Antoni ho ha explicat. Per què passa això, Toni? Que ho has explicat. Perquè l'aire intern de l'ampolla fa que els globus es desinflin i que expulsin l'aire per les canyes. I si estiram, l'aire de l'ampolla fa que s'inflin. Molt bé. Bon dia a tots i vos vull presentar el meu vídeo sobre com fer boira. Hola a todos, me llamo Alexander y os voy a enseñar mi experimento sobre cómo se forma la niebla. Y entonces, y aquí abajo pues está el agua caliente y arriba el colador con los cubos de hielo. Y entonces en medio del vaso de agua y el colador se crea niebla, porque claro, las partículas de agua se condensan y esas partículas que se condensan crean la niebla y suele tardar un poco de tiempo en crearse la niebla, pero siempre funciona. La niebla está entre este espacio y este espacio, ¿lo veis? Según. Y ahora y claro, la niebla se puede ver muy bien, pero tal vez no se ve bien por algunas cosas. Pero está aquí y aquí. No, aquí arriba, aquí. Entre esto y esto. Espero que os haya gustado mi experimento sobre cómo se forma la niebla. Hola, mi nombre es Pedro. Y os voy a enseñar voy a hacer un volcán de bicarbonato. Primero metemos bicarbonato en los platos. Més fort, més fort. Y luego ponemos en el agua colorante. Y luego se une. Y le metemos zumo de limón. Y ahora hay que meterlo este líquido en los dos vasos. Y ahora lo metemos aquí.
Posa'm més. Posa'm més. Ara! Posa'n una miqueta més. Hola, ja. Que... Hola, mi nombre es Antonio y hoy os voy a enseñar a hacer un tornado con 2 botellas de agua. Tenemos 2 botellas con 2 tapones agujereados con cinta aislante. Ponemos hasta 3/4 más o menos, hasta aquí, el agua. Y después la giramos y vamos haciendo círculos. Y sale un tornado. Y así, esto pasa porque el aire de la botella de abajo sube y el agua de la botella de arriba baja. Y ya no sale más. Hola, el meu nom és David, del grup Los Cracks, y este es el nuevo experimento. El humo es más denso que el aire. Como todos sabéis, generalmente el humo tiende a irse hacia arriba. Y esto es porque el humo pesa menos que el aire. Hoy, con este experimento, vamos a demostrar lo contrario. Para ello necesitamos un papel, un mechero, una tijera y una botella. Ahora, lo que tenemos que hacer es, con el mechero, quemamos la punta de la tijera. Como veis, ya está quemada. Entonces la puedo dejar aquí. Y esto lo pongo aquí. Ahora se le hacen 2 agujeros que ya están hechos. Uno aquí y el otro aquí. Esto es para que no se llene de humo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a poner esto donde está el agujero aquí. Vale, un momento. Y ahora encenderíamos la... Tened cuidado al encenderla. Ahora no funcionará. Bueno, sí. Si se apagan, no pasa nada. Se vuelve a encender. Este es el humo que decíamos que salía para arriba. Que pesaba menos que el aire. Ahora mismo no sale humo, no sé por qué, pero vamos a encenderlo otra vez. Como veis, ahora ya sale esto, ya sale el humo.
Podéis ver por aquí cómo el humo baja y aquí por cómo el humo sube. Dentro pesa más que el aire, pero fuera no. Vamos a encenderlo un poquito más. Vale, hasta cuando se vaya. Vamos a encenderlo un poco más. Y ya está. Hola, soy Paco. Voy a hacer un experimento sobre la presión atmosférica, que es la presión del aire sobre la superficie de la Tierra. He buscado en internet pasos para hacer el experimento. Primero hay que elegir una hipótesis. Después hacerse una pregunta sobre la hipótesis. Desarrollar el experimento y sacar la conclusión. La hipótesis que he hecho es: vamos a demostrar que la presión atmosférica varía según su altitud. La pregunta que he hecho es: ¿qué columna de aire pesa más? ¿La del nivel del mar o la de cima de una montaña? El desarrollo que voy a realizar es: en la troposfera se concentra casi todo el aire de la atmósfera. ¿Dónde está la troposfera? Aquí. En Guiday. Por lo que tomaremos de referencia la altura para poder medir las columnas. En este dibujo vais a poder ver lo que os he explicado. Aquí está la troposfera, el límite, el nivel del mar, la montaña y las columnas de aire. En internet dice que el aire es una presión de 1 kilo por centímetro cuadrado. Como no puedo pesar el aire, lo que me haré por agua. Cogeré una botella de 1,5 litros y esta de 40 centilitros. Las dos estarán llenas. La botella de 1,5 litros representará la del nivel del mar hasta la cima de una montaña y la de 40 centilitros la de la cima de una montaña hasta el límite de la atmósfera. Ahora pesaré las dos botellas y comprobaré cuál pesa más. Como podéis ver, la botella que representa la del nivel del mar pesa más que la que representa la de cima de la montaña hasta el límite de la troposfera. Con lo que la pregunta que he hecho al principio queda respondida y la hipótesis demostrada. Hola, me llamo Aitor y hoy os voy a enseñar mi experimento que trata sobre el clima y se titula El ciclo del agua. Hola alumnos de quinto A, hoy os voy a enseñar mi experimento que trata sobre el clima y se titula El ciclo del agua. Para eso vamos a necesitar un recipiente, un vaso, un punzón, agua, un contrapeso, colorante y film transparente. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a llenar el recipiente entre 2 dedos. Bien, ya tenemos el recipiente. A continuación vamos a poner el vaso en medio. Ahora vamos a echar el colorante. Y con el punzón vamos a remover. Bien, ahora con el film transparente vamos a engancharlo.
ya tenemos el agua a calentar y ahora lo que vamos a hacer es que con el contrapeso lo vamos a poner en medio del vaso. Bien, estamos viendo que ahora el agua se está calentando y se está formando el vapor y se está pegando en el film. Ahora el agua se está calentando y hace el vapor, ¿no? Y en el film es como si fuese como una nube. Ahora ya tenemos el agua en vapor y ahora vamos a proceder a enfriarla. Estamos viendo que sube mucho. Como tiene mucha presión, con un punzón vamos a bajar el film. Ahora el agua se está precipitando al vaso. A medida que se va enfriando. Ya está bajando. Y como vemos aquí, si veis las gotas, es como la precipitación, una lluvia sería. Ahora con una pinza, a continuación, vamos a quitar el contrapeso y el film. Como podéis ver, en el vaso ha caído agua pura y sin colorante. Y aquí estaría el colorante. Bien, y este es mi experimento y espero que os haya gustado a todos. Adiós. Hola, soy Aarón y hoy os voy a presentar cómo mi volcán va a hacer erupción. Lo primero, hemos cogido una botella de agua, la hemos partido a la mitad y hemos dejado lo que es lo de arriba. Después hemos cogido un tapón y lo hemos puesto para que haga el pico del volcán. Después, con agua y cemento, hemos ido mezclándolo para hacer la forma. Después aquí tenemos lo que es una tabla de madera que también la hemos juntado con cemento. Y ahora os voy a explicar cómo va a hacer erupción con vinagre y bicarbonato. Y vinagre. Poquet, eh? Sí. Un poco més. Y aquí tenéis mi experimento. Espero que os haya gustado. Adiós. Hola a todos, hoy os voy a enseñar cómo se forma la lluvia con un vídeo. Espero que lo disfrutéis y que os guste mucho. ¿Cómo se forma la lluvia?
Para este experimento vamos a necesitar un bote de cristal transparente, hielo en un plato y poner el plato con el hielo encima del bote de cristal transparente. Muy bien, lo que va a pasar aquí es que el vapor de agua va a subir, se va a formar la nube y por culpa del hielo va a cambiar el tiempo y se va a caer todo en forma de lluvia. La lluvia es necesaria para que las plantas crezcan y nos den oxígeno. El hielo lo podéis usar tanto una tableta de hielo, cubitos de hielo o como hemos hecho nosotros. Hemos puesto agua en un tupper y la hemos metido al congelador y la hemos puesto en un plato. Como veis, están cayendo un poco de gotas. ¡Y ya está lloviendo! Espero que llueva pronto porque hay mucha sequía en estos momentos, aquí en Palma. Hola, soy Nuria. Voy a hacer un experimento de cómo se forma la lluvia y ese es un experimento, espero que os guste. Hola a todos, en este experimento vamos a mostrar cómo se forma la lluvia. Para empezar, calentamos agua con colorante azul y sal. A continuación, metemos el agua hervida en un bol. Después ponemos una taza pequeña en el centro. Luego tapamos con papel film. Ponemos encima una moneda. Vemos cómo se forma la condensación. Solo falta esperar que las gotas de lluvia caigan en el vaso. Estas gotas no tendrán ni sal ni colorante. Ahora veremos cómo caen las primeras gotas. Gracias a todos. Aquí se acabó el experimento. Hola, som la Marta. Ara us mostraré un experiment sobre l'efecte hivernacle. Hola, som la Marta. L'objectiu d'aquest experiment és demostrar l'augment de temperatura en l'atmosfera que es produeix amb l'efecte hivernacle o encalentiment global degut a els gasos CO2. Els materials que necessit per a aquest experiment són bicarbonat, una ampolla petita,
el vinagre que ja tinc dins l'ampolla, un embut, una canyeta, plastelina, 2 termòmetres, 2 ampolles grans i un fletxo. El primer pas per fer aquest experiment és collir el bicarbonat i mesclar-ho amb el vinagre. Després ho tancaré ràpid i amb la pallita el CO2 anirà a l'altra ampolla. Molt bé, ara han passat 2 minuts. El que faré serà tancar amb plastelina l'ampolla amb CO2, encendre el fletxo i durant mitja hora, cada 5 minuts d'aquesta mitja hora, aniré mirant la temperatura de cada ampolla i comparant-les. Molt bé, ja ha passat mitja hora, ara compararem els resultats finals de la temperatura de les dues ampolles. Aquí podem veure que mentre que l'ampolla amb aire normal s'ha mantingut als 21 graus més o menys, l'ampolla amb CO2 s'ha anat elevant la temperatura. Aquí podem veure que als 5 minuts s'ha arribat als 21,5, als 10 als 24, als 15 als 25, als 20, 26 i finalment als 25 minuts s'ha arribat als 27,5 graus. La conclusió d'aquest experiment és que el CO2 més la llum solar dona l'efecte hivernacle o l'encarentiment global i això l'hem d'evitar. Hem d'evitar que doni una emissió, el CO2, a l'atmosfera. Adeu! Hola, això és el meu volcán i l'he fet amb paper de diari, paper de vàter, cola i després l'he pintat. I ara... I què és això d'aquí de dins? Què has posat aquí de dins? Una botella d'aigua recotada. Ah. Ara tenim que posar el bicarbonato. Au, ja. I ara le ficam vinagre a tinta naranja. Tinta, l'hem de moure la botella perquè se mescli tot abans. No, ja està. Ja està. Poc, 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 poc! Com es diu? És una passada. Ara. Hola, bon dia. El meu nom és Índia i avui us explicaré com se pot inflar un globus amb 2 pastilles efervescents. Aquestes targetes són per als meus companys, perquè se'n recordin i el puguin fer a casa. Vaig a començar. Això és aigua, no és medicament. El primer que tenim que fer és, amb les pastilles efervescents, que ja estan picades, les tenim que ficar en els globus. I com les fiques? Amb un? Amb un embut. Molt bé. És important ficar-lo ben de dins perquè si no s'escapa. Ja està.
Ara hi ha que tenir alerta perquè si se nos escapa el globus ja tenim que tornar a començar de nou. És important que el globus se quede ben ficat a la botella perquè si no pot sortir. I ara el que faré és el globus el posaré cap a dalt i s'inflarà tot sol. Per què passa això? Això passa perquè les pastilles de cervesent tenen bicarbonat i aquest bicarbonat, si s'ajunta amb l'aigua, té oxigen i fa que el globus s'infli. Molt bé. I el globus així pot aguantar fins 4 hores. Uau.